Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos contentos. Este es nuestro último conversatorio organizado por la Fundación Futuro para profesores de Chile y es la guinda a la torta porque lo vamos a tener con el Premio Nacional de Historia 2022, Rafael Sagredo. Quiero, antes de saludarlo a él, hacer una pequeña presentación con un PowerPoint de con quién y de qué vamos a hablar. Ahí estamos. Con nosotros Rafael Sagredo en una muy buena fotografía porque lo pone en un sofá cómodo, antiguo y con el mapa del mundo, que es un poco lo que él ha sido toda su vida, buscar y averiguar y interesarse por lo que pasa en su entorno. Rafael Sagredo es Premio Nacional de Historia 2022 y es nuestro invitado al conversatorio de la Fundación Futuro, que vamos a conversar en torno a esa pregunta que sale arriba: ¿qué sentido tiene la historia en pleno siglo XXI? Nos alegra que haya muchos profesores reunidos acá con nosotros, porque este conversatorio está especialmente dirigido a ellos. ¿Vamos? Aquí tenemos la Biblioteca Nacional en una muy buena fotografía, sin lienzos colgando. En este momento la Biblioteca Nacional se encuentra en paro, como lo están todas las bibliotecas del país y todos los museos públicos del país, pero es un edificio emblemático donde ha hecho gran parte de su vida adulta el profesor Rafael Sagredo, y que ese es el mundo donde él se desenvuelve cotidianamente. ¿Avanzamos? Aquí tenemos la sala de lectura Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional, donde pasa largas horas de su día el profesor Sagredo. A la derecha está una pequeña escultura de Diego Barros Arana, que fue un destacado historiador y que fue director de la Biblioteca Nacional, y ahí al medio esta figura que es casi como un amigo imaginario del profesor Sagredo. ¿Avanzamos? Aquí tenemos 6 buenos amigos del profesor Sagredo, que son los 3 naturalistas: Ignacio Domeyko, Rodolfo Filippi y Claudio Gay, que si bien son extranjeros, polaco, francés y alemán, llegaron a Chile y son los primeros que nos informaron sobre qué es lo que era nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestra flora, nuestra fauna, y finalmente terminaron sus días en nuestro país y fueron grandes aportes. Abajo hay 3 amigos también del profesor Sagredo, que son Alexander von Humboldt, Charles Darwin y Alejandro Malaspina, sobre los cuales él ha escrito, que ha hecho un largo trabajo de investigación sobre los exploradores, los aventureros, los viajeros del siglo XIX. Algunos de ellos llegaron hasta nuestro país, como los 3 de arriba, por supuesto, y Charles Darwin, que recorrió bastante concienzudamente nuestro territorio, y dicen que desde ahí salió su famosa teoría del origen de las especies. Este es el mundo en el cual se ha barajado el profesor Sagredo. ¿Seguimos? Aquí tenemos 2 de sus libros, muy entretenidos los dos, y hemos querido marcar que el primero, el que está a mi izquierda, el Historia Mínima de Chile, está en completo descargable en el sitio web de la Universidad Católica, de la Facultad de Historia de la Católica, y más adelante les vamos a poner ahí está el link, qué bueno. Porque podemos descargar el libro entero. Muchas veces decimos no podemos leer, son tan caros los libros. Bueno, el mundo en ese sentido ha cambiado a favor. Y el otro libro es el 8 de agosto de 1828, un día histórico como cualquiera, del cual él nos va a contar. A mí me tocó participar el año pasado en una exposición del profesor Sagredo, en que cuenta este libro y lo hace harto mejor que yo, así que lo vamos a dejar a él hablar. ¿Seguimos? Aquí tenemos este libro, que es el último libro que publicó Rafael Sagredo, Historias para la Ciudadanía,
y queremos contarle que en este conversatorio aquellos profesores que quieren tener que este libro forme parte de su biblioteca como un regalo de Fundación Futuro, deben rellenar el formulario que les va a enviar Cecilia Cuadra en estos momentos, una vez que terminemos el conversatorio, porque tiene que ver con el conversatorio, del libro que nosotros se los vamos a mandar con mucha alegría de regalo a sus domicilios particulares para que formen parte de sus bibliotecas. Muchas gracias. Terminamos el PowerPoint que esperamos haya introducido el mundo de Rafael Sagredo y contarles muy brevemente que estamos frente a un, yo lo voy a hacer al revés, de adelante hacia atrás. Él obtuvo la maestría y el doctorado en el icónico Colegio de México en la Ciudad de México, es conservador de la Sala Medina en la Biblioteca Nacional, es director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional, es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica en la Universidad Católica, como muchos de nosotros, y es mi compañero de universidad, mi gran, buen y leal amigo, y lo quería marcar. De aquí no hay más comentarios personales. Profesor Sagredo, ¿en qué momento, en qué circunstancia le entró a usted este bichito de la historia? Y nos interesaría saber, ¿colaboró ahí algún profesor, alguna profesora que lo indujo a ese mundo? Muy buenas tardes, un honor tenerlo con nosotros en Fundación Futuro. Gracias, Pichita, por esta invitación a ti, a la Fundación Futuro y sobre todo a las personas que están escuchándonos, que nos verán en el futuro, a los colegas, profesores, siempre un motivo de alegría de hablar de historia, de hablar de educación, de compartir, de recibir preguntas y si además tú me preguntas sobre mi trayectoria, bueno, doble alegría. Bueno, yo creo que todo esto empezó por allá por los años, cuando yo tenía como 12 o 10 años, oye, empezó con una revista. Esto es una construcción a posteriori, ¿eh? Esto es memoria, no es historia. O sea, yo ahora digo esto, pero yo lo creo, que es cuando apareció la revista Mampato, por allá por el año 68, 69, y fue una revelación llena de color, llena de historia, una forma de entender la historia muy diferente de lo que uno veía en el colegio. Eso a mí me gustó mucho. En una época, además, como los fines de los 60, muy politizada, en que uno, a pesar de que era un niño, estaba muy imbuido, escuchaba los mensajes presidenciales, mi padre participaba en la vida política como un militante, digámoslo así, y entonces todo eso también es un estímulo muy grande, que además se fue acentuando con el tiempo a medida que nos acercábamos, ¿cierto?, a la crisis de la democracia. Y eso fue importante para mí por el gusto por la historia en el colegio. Y tuve buenos profesores, o uno muy bueno, Osvaldo Silva, que quizás usted, algunas de las personas que están escuchando, Claro, ha no, publicado varios libros. claro. Y bueno, y entonces pues, cuando llegó la hora de postular a la universidad, puse historia, puse derecho también, puse historia, y puse pedagogía en historia y quedé, y, y me gustó. Y a propósito de tu pregunta sobre un profesor importante en la universidad, bueno, Sergio Villalobos, eso fue determinante para mí, eso está claro. O sea, yo era un alumno, un alumno del montón, que un Pero día, yo doy fe que fue muy cercana y muy convocante en tu vida la relación con el profesor Sergio Villalobos, también Premio Nacional de claro, Historia. Profesor de colegio en particular, tú nos hablabas de Osvaldo Silva. ¿Cómo fue ser profesor? Tú eres Premio Nacional de Historia, tienes tu doctorado, tu maestría, has sido invitado por muchas universidades extranjeras, pero tú fuiste profesor en aula, en sala de sí, clase, con sí, alumnos, con 40 hombres y mujeres ahí sí, demandantes. profesor. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa, maravillosa. O sea, yo estaba recién salido de la universidad, me contrataron en un colegio de la burguesía nacional, como decían entonces, y hice clase durante 6 años, fui profesor jefe, jefe de departamento, fui el arquero del equipo de los profesores, lo pasé bien, disfruté. Paralelamente seguía de alguna manera ligado a la investigación y a la universidad, de hecho seguía, pero mi jornada completa era en el colegio. Y en la relación con los muchachos, extraordinaria.
Y bueno, de ahí me salí por un tema de vocación, o sea, lo mío era la investigación, era dedicarme a la historia y no necesariamente a la pedagogía en el sistema escolar. Pero años después, los 2000, cuando empezó la efervescencia estudiantil, pedí hacer clase, hice clase 2 años en un colegio, muy libremente, todos los lunes en la mañana, un curso general en un colegio de niñas en ese entonces. Y entonces he estado siempre más o menos ligado al tema escolar, porque por el aula o porque yo formo profesores o porque participo en instancias a veces de que me convocan, etcétera. Pero mi experiencia positiva, muy buena, en ese entonces. Qué bueno, y eso lo sigue siendo para muchos profesores hoy día. La experiencia de educar es notable. Pregunta María, una profesora por ahí entre medio, que no entendió qué es eso de un colegio de la burguesía nacional. Era una forma de hacerme bullying que tenían en la universidad en los años 80, eh, en ese Chile de la dictadura y todo lo demás, de decirme usted está haciendo clase en un colegio de la élite chilena, etcétera, etcétera. Quiero decir que hice mi práctica en un liceo que hoy día llamarían vulnerable y todo lo demás, y fue también muy satisfactorio. Los chiquillos y chiquillas, era el colegio mixto ahí en Peñalolén, muy, muy, muy atentos, muy interesados, porque además un profesor joven que trae nuevas ideas y eso les parecía muy bien, creo yo. Además, un estilo que yo tengo que siempre es vincular el presente, la historia con el presente. O sea, mi historia no es una historia que está ahí 500 años atrás, 200, 100, lo que sea, sino que son los desafíos de la contemporaneidad analizados a través de la historia. Y eso creo yo que ayuda a que la gente se interese un poco. Esa era la pregunta que yo venía a hacer ahora. ¿Le interesa la historia al ciudadano de a pie? No me gusta esa frase. Más yo diría al ciudadano del siglo XXI. ¿Le interesa la historia? ¿Qué cree usted como premio nacional y como una persona que se ha dedicado su vida a este oficio, a esta ciencia? Sí, bueno, yo creo que le interesa mucho. Lo que pasa es que no, la enseñanza a veces en el sistema escolar tradicional, qué sé yo, no es lo que uno espera de que sea la historia, porque es más una cosa dirigida a la memoria y no a la comprensión. Y la historia esencialmente es comprender. ¿Ah? La historia es comprender y hacer comprender, sobre todo cuando se trata de estudiantes que tiene al frente. Pero en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de crisis, ¿cierto? En estos tiempos en que los grandes modelos, las grandes autoridades, como podrían haber sido en su momento la Iglesia, ¿cierto? Y otras instituciones, el Poder Ejecutivo, qué sé yo, la ley, bla, 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 ¿a qué recurre la gente frente a los desafíos que le plantea la vida? Bueno, yo creo que recurre a la historia. Esto lo dice, no lo digo yo, lo dice mucha gente. Estuvo en Chile la semana pasada, no sé si está todavía, la gran historiadora canadiense Margaret Macmillan, que tiene un libro Usos y Abusos de la Historia. Se los recomiendo, en donde ella desarrolla esta idea notablemente, en donde dice, mire, por eso el interés por la historia crece. Si a eso agregamos, en caso chileno, y con esto termino esta pregunta, estos hitos que se han ido cumpliendo, ¿cierto? Los 200 años de la independencia, los 40 años del golpe, los 50 años del golpe, y otros más, esas fechas también crean interés por la historia. Y eso explica que haya carreras de historia, explica que haya muchos libros de historia, que haya series de historia, etc. ¿Cómo llega eso al público? Bueno, eso habría que analizarlo, porque hay libros que se venden mucho y todos dicen haberlo leído, pero cuando uno conversa con las personas pareciera que no. Es cierto que hoy día se hacen series en la televisión, de que hay documentales, de que hay libros y que muchos libros de historia, lo que nunca habíamos soñado, son bestsellers. Es interesante eso que usted dice. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos, nosotros somos profesores de historia, los que estamos escuchando, estamos en aula, sacarnos esa comilla, como carátula que tenemos de la vieja historia o el viejo historia, que andan con los cuentos del siglo XVIII, qué me interesa a mí? ¿En qué sentido a un joven de 15 años hoy día le voy a decir, qué me interesa a mí lo que pasó a fines del siglo XIX en Chile en la Revolución de Balmaceda, Mm. por ejemplo? Claro, bueno, mira, yo dos o tres cosas. Lo primero es que tenemos que tener, digamos, la osadía de atrevernos a cambiar la forma no digo de enseñar la historia, de comprender la historia. O sea, la historia es un precedente, es una disciplina, una ciencia, un arte, un oficio, como tú quieras, que tiene la gran virtud de ofrecer precedentes.
de cosas que efectivamente pasaron y que por conocerlas a ti te permiten, digamos, pensar mejor, orientarte mejor, o se supone que te permite eso, tener más criterio, formar el pensamiento crítico. Pero para hacer eso hay que tener hay que problematizar la historia. O sea, como les decía antes, tomar un tema del presente que nosotros explicamos a través de la historia. En este sentido, hay que tener presente también que la historia no es un fin en sí mismo. O sea, aquí no se trata de aprender historia, por saber datos curiosos, no. Es una de las tantas maneras, instrumentos que hay de formar a la persona libre, independiente, que gracias al criterio histórico, a los precedentes que va conociendo, va entonces orientando su existencia, su comportamiento, toma mejores decisiones, decide entre lo verdadero y lo falso. Eso es lo que yo pienso que puede interesar a los muchachos y muchachas. Y por supuesto a través de una pedagogía, de una metodología que les resulte atractiva, que hoy día son los medios digitales, la inteligencia artificial y todo eso. Eso hay que incorporarlo en la medida de las posibilidades. Por lo pronto un celular, o sea, no podemos estar luchando toda la clase contra guarda el celular. Hay que inventar formas, hay que ser creativo. Y por supuesto, a veces uno toca contra la institucionalidad, contra el director, el colega y todo lo demás, y a veces los mismos chiquillos. Pero bueno, como digo yo, para ser profesor uno tiene que tener dos cualidades fundamentales: ¿Cuáles son? paciencia y esperanza. Paciencia porque pasan cosas que ponen a prueba tu carácter y tu persistencia, tu vocación, y esperanza de que los muchachos que tenemos adelante siempre van a poder aprender y sacar lo mejor de sí mismo para aprovechar lo que tú les puedes entregar. Por supuesto que todo esto sobre la base que sabemos que tenemos que enseñar, pues, o sea, que somos profesionales, que nos formamos, que estudiamos, que leemos libros, que vivimos el mundo, que estamos atentos a lo que está pasando y que lo aprovechamos para enseñar. Pasa eso, que hoy día el profesor de historia se ve enfrentado que está hablando de O'Higgins y dice O'Higgins o murió en 1840. No, profesor, murió en 1843, Claro, murió en Lima, no, murió en los afueras de Lima. Entonces claro. estamos con información Al, instantánea. Y, instantánea y no tan fecunda que hace que el profesor se sienta muy claro. inseguro. Claro, por eso yo creo que hay algo que ha cambiado y que debería cambiar, que ya la enseñanza no está solo concentrada en los contenidos, porque los contenidos hoy día los sacas del celular, los sacas de cualquier parte. Está en cómo usas esos contenidos, cómo los aprovechas, cómo piensas, cómo razonas, cómo tienes una explicación, una interpretación. Esto es lo que llamamos pensamiento crítico, ¿cierto? Que sería una competencia, una facultad, una cualidad, como tú quieras, en donde el conocimiento concreto, o sea, el contenido, está al servicio de una explicación. Mi experiencia es que a los muchachos y muchachas, por supuesto que si uno les explica las cosas, les resulta bastante más atractivo. Y si mete los contenidos en una explicación, les resulta más fácil comprender la historia, obvio. ¿Y cómo podemos en esta línea de hacerle más atractivo, más comprensible, más tangible al alumno actual, incorporar, por ejemplo, hablar ahora a propósito de los 50 años del golpe militar que hemos conmemorado todo en este tiempo, que ha sido muy marcador este año en Chile, cómo fueron otras situaciones por ejemplo, la guerra civil del 91? Usamos volver atrás y comparar, el ejercicio de comparar, de ponerlo en lo que está pasando en otros países del mundo. Por supuesto, o sea, ya la historia de Chile, que tradicionalmente era poco menos que mirarse el ombligo todo el día, ya eso no tiene sentido. O sea, nosotros tenemos que tener referencia. ¿Qué sacamos con hacer una afirmación sobre Chile? Chile es el país más lindo del mundo. Claro, no conocemos ningún otro, nunca vamos a ver si es así o no. O sea, nosotros tenemos que complementar con la realidad internacional, con la realidad de nuestros vecinos y por supuesto con las experiencias, con los precedentes que ofrece la historia. O sea, tú acabas de señalar un ejemplo. La crisis del 91, la guerra civil, ¿cierto? Se resolvió de una manera, lo del 73 todavía está resolviéndose o tratando de resolverse. Y ahí tú tienes para comparar. La crisis del 73 en un contexto mundial también adquiere otra dimensión, ¿no? Y eso es indispensable, entre otras cosas porque los chiquillos tienen acceso a esa información
Y entonces mejor, a mi juicio, aprovechar que tienen ese acceso y explicarla, contextualizarla. Eso es fundamental en la historia, ¿no? Uno no puede tratar las cosas así fuera de todo, como si estuviéramos en una burbuja. El contexto, y eso lo ofrece el profesor, creo yo. ¿Tendríamos mejores ciudadanos hoy día, en 2023, que hemos tenido un proceso constituyente fracasado? Ahora se nos abre otra posibilidad. Si tuviéramos más información, más contexto de la historia. Bueno, ojalá fuera así, pero nada, saber historia no garantiza nada. O sea, yo promuevo que sepamos historia, yo tengo la confianza y he dedicado mi vida, como otras personas aquí, a enseñar eso, pero eso no garantiza nada. Hemos visto pueblos muy cultos, muy civilizados, que hablaban latín, griego y todo, la Alemania, ¿cierto?, de comienzo del siglo XX, y que cometieron lo que todos saben, las barbaridades que todos cometimos. O sea, se supone, Es se interesante eso, supone saber que historia, el ejemplo ponerlo más concreto. O sea, el nazismo y Hitler nacieron en Alemania, una Alemania culta donde los alumnos eran muy buenos. claro, entonces ahí tendríamos que ver cuál es el contexto de la Primera Guerra Mundial, de la crisis, la República del Weimar, ¿cierto? La crisis económica, los nacionalismos y todo ese tipo de cosas, lo que va a dar una Las explicación. condiciones muy asfixiantes que dejaron los Claro. triunfadores de la guerra a Alemania. Yo tengo confianza que saber historia ayuda a ser mejor persona, porque te hace más libre, te hace más independiente. Si eso ayuda a su vez a la comunidad, yo creo que sí, pero esto tampoco está como la historia lo demuestra, no está No plenamente está garantizado, no está, comprobado, claro, y no no es está así. garantizado, no está garantizado. La historia, ¿la escriben los vencedores? Bueno, esa es una frase afortunada. Claro, la historia tradicionalmente se entiende que la escribía cuando era la historia de las guerras, de los estados, ¿no? Cuando era la historia de los conflictos y todo lo demás. Pero hace rato tenemos la historia de los que habrían sido los vencidos, ¿no? Los marginales, los olvidados, los subordinados, los invisibilizados. O Las sea, yo creo minorías. las minorías étnicas, sexuales, religiosas y todo, porque en el fondo, más que la historia lo hacen los vencedores, la historia es hija de su tiempo. La historia siempre es hija de su tiempo, toda historia es contemporánea, o sea, son los desafíos, algunos llaman los problemas, lo que vivimos en el mundo contemporáneo, lo que te hace ir a la historia a buscar precedentes, respuestas, antecedentes. Y desde ese punto de vista, entonces, hoy día, en el mundo que vivimos, afortunadamente, en donde hay una mayor conciencia de los derechos humanos, de la diversidad, de la empatía, etcétera, aparecen personas, grupos que antes no estaban en la historia o que no aparecían, pero por ninguna parte. El ejemplo que podemos dar, por supuesto, son las mujeres, ¿no? O sea, nosotros, la mayoría en mi generación estudió una historia en que no había mujeres. Y solo hombres que poco menos que habían nacido con la banda presidencial, ¿te fijas? Hoy día eso sería imposible concebirlo como historia, ¿no? E incluso hoy día hay una nueva historia que ha ido a rastrear trabajo de la historiografía. ¿Qué rol jugaron las mujeres Pero en por tal y cual supuesto, momento, en la literatura, en la ingeniería, mira, que antes estaba invisibilizado y que ahora ha vuelto a aparecer? ha vuelto a aparecer y uno aprende todos los días. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que me involucra a mí, perdonen a los colegas que escuchan. Tú mencionaste todos esos señores que yo estudié, todos esos naturalistas. Bueno, pero en esa historia que yo empecé hace 40 años no había mujeres. No había mujeres, o sea, o a mí no, o nadie, a los que yo leía no se les ocurría meter mujeres, y a mí, que leía a esa gente, tampoco. Hasta que un día una estudiante me dijo, oiga, profesor, está muy bonito todo eso, y no hay mujeres, y desde entonces, que fue ya hace rato, hay que incorporar, por supuesto, a las mujeres, hay que incorporar a los que les dieron la información a esos grandes señores que eran campesinos, el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que estar atento a los signos, a mi juicio, como profesor de los tiempos. Y eso va a hacer que los estudiantes vean no solo que tú sabes, que eres profesional, que eres capaz de explicar, sino que además que estás vivo, que no estás como un fósil ahí enseñando lo que te enseñaron hace 30 o 40 años. Así que estamos esperando el libro porque el profesor Sagredo se refería a ese libro que él hizo sobre los grandes viajeros en el siglo Sí. XIX de Europa a América y que no incorporó ninguna mujer. ¿Cuál incorporarías hoy día por curiosidad? Bueno, está la Marianne North, la gran La gran botánica. botánica, dibujante científica inglesa. Está la María Graham, que sin ser una científica de estudio, era una mujer
con el espíritu de su época, o sea, observadora, que describía, que hacía ciertas descripciones muy minuciosas de la naturaleza y que nos sirven hoy día para estudiar historia ambiental, historia de Chile, muchas cosas, historia de América. Y ahí tú tienes ejemplos, pero debe haber muchas más. Mira, una de las grandes cosas que ha pasado en los últimos años es que historiadoras jóvenes, Jocelyn Contreras, por ejemplo, han estudiado las mujeres que escribían en el siglo XIX. A nosotros jamás nos enseñaron ninguna que escribiera. Y ahí está la Carmen Arriagada, ¿cierto? Está la Mercedes Marín del Solar, la Martina Barro, y hay libros y obras completas que hace 10 años o 20 no existían. Hoy día existen. Yo, por ejemplo, y colegas las doy a leer en la universidad, y a veces los estudiantes se sorprenden. Ah, había mujeres que escribían, que fundaban revistas, que mandaban carta al diario, que publicaban poesía, etcétera, etcétera. O sea, la mujer, por supuesto que está, solo que hay que hacerse la pregunta. Hay que y al hacerte la Patriarca. pregunta, ¿dónde están las mujeres? Encuentras las fuentes, ¿te fijas? Y así vas tirando el hilo y te va saliendo un mundo que hasta hace pocos años, un par de décadas, no existía. Aquí nombran a Isidora Goyenechea y su Claro, relación con la guerra del Pacífico. Bien, voy a otra frase de Montesquieu, ese gran político francés que en la división de los poderes, ¿no es cierto?, que dijo, feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. claro, porque eso querrá decir que no está llena de traumas, de drama y cosas así lo interpreto yo, Claro, francamente. Pero claro, pero el nacionalismo del siglo XIX, que en el caso de América, de Chile, en Europa, lo que hace es incentivar la épica, el drama, el conflicto, los triunfos contra el enemigo, ¿cierto? Y es todo lo contrario. Y eso sirvió para hacer comunidad, aunque parezca increíble, claro. Eso unió a la comunidad las que hoy día es Chile. Estado-naciones, por Claro, supuesto. que lo ridículo sería seguir haciendo eso en el siglo XXI, pues, en que los valores son otros, ¿no? Otra frase que busqué yo y me pareció interesante. Charles Darwin, a propósito de este gran viajero, explorador, científico que estuvo en nuestras tierras. Dice él, la historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia. Bueno, habría que pensar si lo dice para la historia natural o para la historia como la estamos entendiendo acá. O sea, la historia natural es la descripción del mundo físico y en donde efectivamente, a pesar de la evolución, hay ritmo, hay leyes y todo lo demás. La historia como que hacemos nosotros, la historia no se repite. Lo que pasa es que la humanidad es una sola y enfrenta situaciones muchas veces que se parecen mucho. Las crisis, supongamos, en el Chile de hoy, de hace rato, ¿no? Del 2010 en adelante, no sé, esta crisis de crecimiento, esta crisis provocada por la expansión, no es primera vez que la vivimos, pues. ¿Ah? Y no ha sido el único país o comunidad que la ha vivido. Claro, pero las circunstancias, las formas, los protagonistas, las motivaciones son muy diferentes. En ese sentido, nadie podría decir que la historia se está repitiendo ni que se va a repetir. Pero, como dicen por ahí, rima. Por último, para provocar tan esta frase, está Saramago, el Premio Nobel de Literatura, el portugués muerto recientemente, que hace 10 años, mira, dice, hay que reconocer que la historia no es selectiva, también es discriminatoria, toma de la vía lo que le interesa como material socialmente aceptado como histórico y desprecia el resto, precisamente donde tal vez se podrá encontrar la verdadera explicación de los hechos, la Bueno, verdadera explicación de las cosas. Y dice Saramago, comilla, de la puta realidad. sí, bueno, hay que pensar que quizás Saramago está hablando de la vieja historia, esa historia cronológica, esa historia pública, esa historia de los estados, de las naciones, ¿cierta? Esa historia oficial, en donde un documento timbrado y firmado valía más que una carta privada. Para los historiadores e historiadores modernos, un documento privado en donde la persona se supone va a decir más sinceramente lo que piensa, vale más que un documento público. Entonces hoy día la historia ya dejó de ser eso. Hoy día la historia es una comprensión de todas de todas las dimensiones de la sociedad, en donde lo político es solo una dimensión y el mundo oficial también. Y esa historia a la que se refiere Saramago, que en Chile la llamaríamos historia tradicional, historia cronológica, etcétera, eh, yo tengo la pretensión que hace rato dejó de ser, por lo menos en las escuelas universitarias, eso está muy claro. Pero
recordemos, la gente, mira, yo te voy a contar, muchas veces los estudiantes prefieren algo sabido, que tú le hables a la primera junta de gobierno y todo, que a que le hables de Darwin. Y uno le dice, oye, mira, vamos a aprender mucho más y va a ser mucho más enriquecedor saber de Darwin en América que la primera junta de gobierno, que ya saben hasta la saciedad. Pero es que aquí, es que allá, es que lo que yo sé, es que lo que leí o lo que me pregunto. O sea, el cambio cuesta mucho y cuando incorporar nuevas investigaciones al currículum, esto también cuesta. Y uno ve cómo se siguen repitiendo cuestiones que hace rato ya dejaron de tener validez, porque sencillamente no tienen asidero, no son plausibles, ¿no? Asimismo, estamos como provocando, nosotros en la Fundación Futuro nos toca visitar muchas escuelas, liceos a lo largo del país en nuestro trabajo y encontramos, puede que en una no nos defendamos, sino que conversemos, muchas veces que en mayo sale el mes del mar y de nuevo el mes del mar y la frase al abordaje muchacho, la contienda desigual, y no hay niño chileno que a los 3 años no sepa quién es Arturo Prat. Y le repetimos lo mismo año a año. ¿Cómo Claro. poder? Estamos conversando con el Premio Nacional de Historia 2022, Rafael Sagredo, terminar con eso, o sea, buscar nuevos temas, cómo poner nuevos temas, nuevas investigaciones O en cómo, la clase en cualquier sala de clase de Chile. o cómo explicar a Prat. En Chile se da la paradoja que en primero básico le enseñan Prat, la Carmela Carvajal, la Blanca Estela, y en cuarto medio al mismo sujeto le enseñan lo mismo, como si entre primero y cuarto no hubiera evolucionado intelectualmente, ¿me sigue? Y eso es ridículo y eso pasa con muchos temas. Entonces lo que hay que hacer es, por supuesto, al niño las cosas concretas, Prat y todo lo demás, pero a medida que vamos creciendo, vamos explicando que el hombre se formó en una escuela pública, que fue profesor de la vespertina, que hizo una tesis sobre la ley electoral, que era un chileno comprometido con su tiempo, un tipo agradecido, que formó su familia y que en el momento culmine, como haría cualquiera de nosotros, o eso esperamos, defendió lo que él creía era de él y de la comunidad. Y entonces Pratt deja de ser el héroe de bronce, etcétera. Pero para eso tendríamos que comenzar por cambiar la visión que las propias instituciones, como por ejemplo la Armada, tenía. Que si tú les decías esto, como se lo dijimos el año 90 en un libro, nos acusaron de todas las cosas, las peores cosas que podían haber, etcétera. ¿Por qué? Porque se crea esta mitología, esto creer que humanizar a los que llamamos héroes sería perjudicial para el héroe, cuando todo lo contrario lo valora todavía más, porque si una persona normal es capaz de hacer eso, merece reconocimiento. Si el señor es Superman, bueno, no merece ninguno porque por algo es Superman. ¿Me explico, no? Esas Por cosas supuesto. Lo más relevante que hay tú que has dicho cambiar. es que Prat tuvo un gesto en un contexto de heroísmo en un siglo XIX, en torno a lo que él creía y en torno al Claro, él defendió beneficio de lo la propio, comunidad. Entonces uno claro, podría ponerlo como así, fue un hombre que estuvo al servicio de la total. comunidad de su época. Pero total, a Prat lo despreciaban porque había estudiado. ¿Quién lo despreciaba? La misma Marina. Le dieron el peor barco, lo tiraron ahí donde se suponía que no iba a pasar nada. Y resulta que el hombre, que se había formado de la forma que le he señalado, tenía mucho para entregar. Mira, es un ejemplo parecido al del piloto Pardo, ¿ah? El que rescató ahí a los exploradores a Shackleton. comienzos. Claro, que también estaba ahí despreciado, suboficial, y mira, fue capaz de hacer lo que hizo, ¿no? Extraordinario. Entonces nosotros deberíamos poner esos modelos, pero no como héroes que nacieron de bronce, no, como Con personas. alas. Claro. Y eso es lo mismo, perdona que lo haga la relación, que lo que yo he tratado de hacer con los científicos, los intelectuales, los profesionales, los técnicos, o sea, ampliar el modelo para la juventud, para los niños. Mire, aquí no solo vamos a pasar a la historia porque peleaste por la libertad, firmaste una constitución, participaste en una guerra, te mataron en un campo, vas a pasar a la historia porque te moriste de viejo investigando Chile, como Claudio Gay, o como Domeico, como Filippi, cuya contribución es fundamental, o como las escritoras que se atrevieron a pedir, la Carmen Arriagada, por ejemplo, en el siglo XIX, escuela para las mujeres. O sea, Pero ¿cuál eso es nuestra también vale, imagen de la Carmen Arriagada hoy día en líneas generales, que fue la amante de Rogendas. de Rugenda y que le escribía unas cartas Bueno, camatorias con mucho fervor? Hasta ahí claro, nomás nos quedamos. muy romántica, sí, muy apasionada, pero hoy día, gracias a estas jóvenes colegas,
Yo pienso que la imagen es la de una persona que vivió su tiempo, que tuvo la inteligencia de proponer temas que para su época eran de avanzada, como por ejemplo en la década de 1840, el liceo, colegio para las mujeres, y dar toda una explicación de por qué las mujeres tenían que educarse, ¿no? Y por qué era bueno para la sociedad, no solo para la mujer, para toda la comunidad. Entonces hoy día aparece como una escritora, ¿cierto? Como una mujer de avanzada, como una Intelectual. mujer mira, una mujer moderna, porque promover la educación de las mujeres en 1840 es propio de lo moderno. En una época, acuérdate que en 1870, Zorobabel Rodríguez, líder del Partido Conservador y todo, en la década del 70, cuando Prohibían el ingreso se de las aprobó la ley mujeres. de la educación de las mujeres, dijo que mandar a las mujeres al liceo era como mandarla a un prostíbulo. Eso dijo. ¿Me explico? Claro, y la ley Amognati que permitió a las mujeres Esa ingresar ley, a la esa, universidad fue muy discutida por muchos claro. años entre los parlamentarios. Cuando uno ve hoy día en la noticia que los parlamentarios no aprobaron esta ley, que pelearon, que se dijeron tal o cual, así se ha ido construyendo nuestra Claro. historia. Entonces yo digo, transformemos esta historia tan épica, tan dramática, de pura gente valiente, que siempre lucha por la libertad, pura gente buena, trasladémosla, complementemos los campos de batalla y todo eso con estas luchas de estas personas más anónimas, ¿cierto? En que su drama es lograr educar a las mujeres, en que el drama de Claudio Gay es aprovechemos el conocimiento científico y así. ¿Ah? Eso para mí resulta muy atractivo y estimulante y además permite demostrar que invertir en ciencia, en conocimiento, en tecnología, en un país que se llena la boca con eso, pero apenas invierte el 0,3% del Producto Interno Bruto en investigación básica, bueno, pero invertir en eso tiene efectivamente resultados positivos, porque estamos aquí ustedes y yo y todos, gracias a esas personas. Claro, y gracias a la tecnología, donde es parte del eslabón de ella, Darwin y Gay y todo aquello. Yo estuve la semana pasada en el Festival de Puerto Ideas en Valparaíso y de todos los que fue un notable encuentro de intelectuales, pensadores, escritores, la vedette, la que fue casi como una de cantante de esas que mueven masas, fue la historiadora alemana Andrea Wolf. Y ella en su libro La invención de la naturaleza, que si bien no es del profesor Sagredo, se los recomiendo, me permito esta licencia, da cuenta de la trascendencia de Humboldt como la primera persona que miró la naturaleza en su conjunto. Y es un libro que has vendido muchas ediciones y que estaba repleto en Puerto Idea. ¿Qué pasa ahí con la cosa generacional y este ingreso a la historia a través de un naturalista alemán que antes no hubiera sido clave en los estudios de historia del siglo XIX? Bueno, bueno, yo, por supuesto, el libro La historia de Invención de la Naturaleza es un gran libro, sobre todo las primeras 110 páginas, que es la biografía de Humboldt, extraordinario, bien escrito y todo. Mira, lo primero que te diría es que Humboldt es un personaje espectacular, extraordinario, poco conocido en Chile. Yo siempre no quiero aburrir, pero yo siempre le comento a mis estudiantes que yo recién supe quién era Humboldt cuando tenía 33 años y cuando partí a México a estudiar el doctorado. Y yo les digo, no sé cómo pude vivir 33 años sin saber quién era Humboldt. Entonces aquí sabemos que era de la corriente Humboldt, pero no sabemos Humboldt. Un naturalista, un hombre que inventó, cierto, poco menos que el efecto mariposa, un hombre que inventó el cosmos, que estudió todo lo que ustedes se puedan imaginar, que escribió con unos viajes muy entretenidos, con unos relatos como La noche en la selva, sintiendo el ruido, que inventó nuevas dimensiones, norte-sur y la altitud, que subió el chip, bueno, muchas cosas. Desconocido porque por muchos factores los historiadores, historiadoras dicen que bueno, porque era alemán, la Segunda Guerra, porque aquí, porque allá, por lo que sea. Pero, ¿qué sacó adelante a Humboldt en el siglo XX sobre todo? 21, perdón. Fines del 20 al 21. Bueno, por lo pronto todo el tema ambiental, porque Humboldt fue el primero, uno de los primeros en sistemáticamente hablar de la degradación de los llanos venezolanos. Humboldt, para que ustedes sepan, se paseó por Recorrió el América. Orinoco. Bueno, llegó a las fuentes del Orinoco, ya. Estuvo en México, Estados Unidos, Cuba y llegó hasta el Perú. A Humboldt le interesaba el trópico.
no los climas templados, porque en el trópico se daba todo, porque bastaba ir subiendo, por ejemplo, subió el Chimborazo, el volcán en el Ecuador, y vas pasando del clima tropical al templado hasta el polar por efecto de la altura, sin tener que llegar al polo, me explico. Y entonces, eso recuperó a Humboldt muchos estudios, y Andrea Wolf lo que hizo fue sistematizar todas las lecturas, los estudios, las monografías, y ofrecer un relato casi literario, que es muy apasionante, que está muy bien escrito, muy bien trabajado. Entonces, eso acompañado, me imagino, de una campaña, y etcétera, todo lo demás, hace que el libro sea realmente un suceso, un bestseller absoluto. ¿Ah? Y que ella, claro, escriba y siga escribiendo. Ahora escribió sobre los filósofos racionalistas, no sé, existencialistas, etcétera. Pero ese libro en particular es muy recomendable, sí, estoy de No, acuerdo. digo que es Y la gente, interesante poder rastrear a los jóvenes a la historia a claro, través del tema medioambiental, como lo ha hecho Andrea Wolf en este libro sobre Humboldt, porque nos pone en un tema que interesa hoy día a las nuevas generaciones y preocupa hoy día a las nuevas generaciones sobremanera. claro, Casi demasiado, porque yo siento que hoy día la preocupación por el medio ambiente está produciendo más angustia que proactividad. bueno, eso existe, Magdalena. Pichita, yo te voy a decir que existe entre los estudiantes en la universidad, o sea, gente que se siente muy angustiada y a veces inmovilizada por esta posibilidad de un apocalipsis en cualquier momento, ¿no? Quiero cambiar un poco de tema, dejar a Humboldt, dejar recomendado el libro y irnos al libro tuyo, Rafael, que se llama Historias para la Ciudadanía, que lo voy a volver a mostrar aquí, que es el que nosotros queremos regalarle hoy día a los profesores que estén participando de este conversatorio. En ese libro hay dos capítulos que tienen como título del capítulo la palabra, dentro del título la palabra miedo. Uno de ellos es el miedo al futuro, un capítulo tuyo, y el otro es el miedo como práctica política. ¿Por qué meterse en el miedo? ¿Qué tiene que ver el miedo con la historia? ¿De dónde salió esa asociación? Bueno, salió del Chile de hoy, pues, porque el miedo al futuro en el fondo es el miedo al cambio. En un país que a mi juicio necesita transformaciones profundas, vemos mucha resistencia al cambio, ¿no? Y esto, entonces yo dije, tratemos de explicar de dónde viene esto, sobre todo por Lelito, qué sé yo. Y esto viene de la época de la independencia y quizás de antes, de la época de la organización nacional, de las disputas que hubo entonces, de la guerra civil, de las persecuciones, de la anarquía, como la llaman algunos, etcétera, etcétera, en donde para la élite chilena cualquier cosa que fuera muy diferente a lo que ellos habían vivido y disfrutado durante el periodo colonial se veía como un riesgo, como una amenaza, ¿no? Y por eso, frente a las posiciones más liberales, digamos, de más avanzada para la época, ellos reaccionaron con una guerra civil, levantándose en contra del gobierno. Eso fue la dictadura de Portales. Y eso es una cuestión que viene, que se ha mantenido, y que no es solo de la élite, porque también las clases medias a veces caen en esa incertidumbre, en esa angustia frente a que lo que pueda venir no lo veo Nos va a con. hacer descender. Claro, claro, va a amenazar, ya. Y entonces ahí yo traté de darle una perspectiva histórica, ¿se fijan? En lo que les decía adelante, o sea, transformar lo que pasó en un precedente útil para pensar en lo que estamos viviendo. Ya, y el otro son las campañas del terror, pues, el miedo como campaña del terror, y que en Chile empiezan, ¿saben? Con Alessandri, con el León de Tarapacá, el año 20 que tienen un ejemplo muy fuerte con la campaña del 38 cuando salió Pedro Aguirre Cerda. ¿Para qué decir la campaña del 64 con Frei? Ni qué decir el plebiscito del sí y el no. Y también el plebiscito, el último plebiscito constitucional. O sea, aquí cada cierto tiempo se utiliza el miedo como instrumento para hacer campaña política, lo que es una degradación de la democracia, en definitiva, ¿no? Es un mal, es una patología, pero que existe y que no solo existe en Chile, por supuesto. Y yo lo que quise hacer con eso es ponerlo presente, porque hay libros, hay un gran libro, Marcelo Casal, sobre la campaña del 64, en contra de Allende, etc. Son temas que ya están presentes hace rato en la historiografía europea, en la historiografía, Claudia Rosa en Perú ha publicado un libro sobre los miedos también, etc.
porque hoy día en la historia el miedo, la sensibilidad, las mentalidades, son esos temas que te permiten supuestamente explicar comportamientos, actitudes, historias de una comunidad. O sea, el Pero tú presente. partes haciendo, hagamos aquí, tú partes como diciendo en general las élites que son más estables, que no quieren perder lo que ya han logrado, son las que le tienen más temor al cambio o tienen más miedo. Eh, ¿Es tan así o hoy día las personas conciben el miedo de otra manera? Tú ves que hoy día en las últimas encuestas el mayor problema en Chile es el tema de la seguridad y quienes más lo resienten son las personas más vulnerables o con Bueno, menos sí, recursos. Entonces, a eso asociar es verdad, pero hoy día yo creo que ha ido cambiando. El miedo solo a no perder lo que yo ya he obtenido. claro, pero lo que pasa es que o sea, la historia existe porque hay cambio, ¿no? Entonces también cambia el contenido de ese miedo y el contenido de las campañas. O sea, por ejemplo, yo cuando hablo ahí en el libro de esto, estoy hablando de la política, ¿no? Esencialmente de la política y de las transformaciones, y el ayornamiento del sistema político y todo lo demás, o tratar de impedir que llegue una opción al poder. Hoy día existen otros miedos. Por supuesto, el que tú estás señalando, que también es una cuestión que tiene que ver con la realidad, con la percepción de la gente, estoy absolutamente bueno, pero que también tiene que ver con todos los medios de comunicación que hacen de todo esto poco menos que un espectáculo, o sea, una cuestión que comparado, porque vamos ahora al mundo. Los extranjeros llegan acá o cuando uno sale fuera de Chile A un oasis. y te dicen, oye, pero ¿de qué se quejan ustedes? Entonces, bueno, eso ya es otro tema que también existe, por supuesto que existe. El miedo a la Parece bien delincuencia aquí y bueno allá. reforzar esa idea de compararnos siempre con el resto del mundo, no para sufrir, sino que para ver las cosas en su justa dimensión. A nuestros alumnos hoy día nos hace bien que ellos vean qué pasa en el resto del territorio. Otro capítulo de este libro fascinante que lo vuelvo a mostrar es un capítulo completo dedicado a la educación, como Bueno, ahí está lo la que te historia de la decía, educación. lo de la. ¿Cómo ves tú ese peregrinar de la historia de la educación en nuestras tierras acá, australis, chilenas? Bueno, el tema de la educación, oye, como lo digo en la historia mínima de Chile. La historia mínima de Chile termina con el tema de la educación, diciendo, mire, el tema de la educación es un tema muy presente en el Chile de hoy, que es el Chile de la década del 2010, bueno, hasta el día de hoy, ni qué decir. Porque la educación siempre ha estado en crisis en Chile. Acuérdense que hicimos la independencia porque la educación era mala. Pero la educación en el fondo refleja la sociedad chilena. ¿Ah? Y entonces no le pidamos la pera al olmo. O sea, si la sociedad chilena tiene sus limitaciones, por muy copia feliz del Edén y así lo contra la opresión que seamos, eso no se nota mucho en la educación. Y es muy grave porque en mi opinión, la mayoría de las personas, los actores públicos, todo el mundo, incluidos padres y apoderados, se llenan la boca con la educación y todo lo demás, pero realmente no se hace mucho en términos de invertir recursos, de formar buenos profesores y profesoras, no solo de los medios, o sea, aquí estamos viendo lo de Atacama, esto es una cuestión estructural, es un país que dice que la educación le interesa mucho, pero bueno, si le interesa tanto, no sé por qué tenemos los resultados que tenemos, ¿cierto? Entre otras cosas, bueno, por las reformas de la época de la dictadura, porque se convirtió en una mercancía, muchas cosas como esa. Pero voy a dar un ejemplo o algo que yo siento y que vivo y que constato. Tenemos un profesional que es el profesor, que estudió en la universidad, que se supone que sabe, enseña una cosa y llega el papá y le dice, pero ¿cómo le enseña eso a mi hijo? Y reclaman al director, le reclaman al profesor, el profesor se siente intimidado, a veces se siente amedrentado, Le reclaman al ministerio. le reclaman al ministerio, mandan cartas en los diarios, comisión investigadora, o sea, cero respeto por los profesores, oye, nadie se mete si un médico va a hacer esto, lo otro, nadie se mete con un ingeniero, pero con los profesores todo el mundo se mete. Y además, como si eso fuera poco, la paradoja es que el profesor ahora tiene que ser profesor, nutricionista, psicólogo, orientador, me explico, o sea, todo tipo de cosas que yo no sé si en la universidad los profesores los forman para asumir todas esas grandes responsabilidades, pero cuando hace algo
que al padre apoderado, no sé, o al grupo de interés tal, o a la asociación de gente aquí o allá no le gusta, lo primero es liquidar al profesor. Entonces, ahí tú ves cómo no tenemos realmente una consideración para con los profesores. Y si no tenemos una consideración social para con los profesores, no podemos esperar algo muy diferente de lo que tenemos. O sea, en que a los profesores hoy día ya es casi una profesión, una maravillosa profesión, pero que dura 5 años en el sistema escolar, o que son agredidos permanentemente y cosas así, ¿no? Esas cosas pasan y por otro lado la sociedad cuestiona que los profesores no están bien preparados, no son suficientemente criteriosos, se meten en ámbitos que no les O sea, corresponden. Ahí hay una dicotomía que habría que claro, en el avanzar y con fondo, mayor transparencia conversarlo. ¿sabes cómo dicen? Bueno, pero si son profesores nomás, como diciendo, yo aquí podría dar ejemplos, pero elocuentes, Mm. pero yo creo que todos los colegas tendrán más de Lo uno. sabemos de Los sobra y colegas, no. en ese Chile el cual tenemos que desempeñar nuestro quehacer. Pero yo creo que nos iría mejor si los profesores fuéramos eh, más informados, más Pero capacitados, obvio, más libres para presentar y validar nuestra libertad en nuestros contenidos, nuestro profesionalismo, el claro. sentirnos valiosos de lo que somos. Pero para eso hay que prepararse bien, pues hay que estudiar, no hay que leer resumen, hay que ir a clase, no ir la mitad del semestre. ¿Me explico, no? O sea, todo eso pasa. Entonces, ¿cómo queremos que después nos respeten? Si nosotros, la forma de hacerse respetar no es caer simpático, no, 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 es saber. Esa es mi experiencia, no sé la de las personas que están aquí, es saber. Uno se hace Es el respetar porque criterio, sabe. Bueno, y el criterio y todo eso, por supuesto. aquí mismo Marcela pone en el chat, Sí. el sistema avala al maltrato al profesor. No obstante, también la falta de formación, las mallas curriculares, la exigencia, hacen que los profesores luchan para tener tiempo para preparar sus clases. Ahí hay Bueno, sí, pero ¿cómo podemos validar a los profesores en las salas de clase del siglo XXI? Porque no me hablen de la inteligencia artificial ni el chat GPT, porque no reemplaza al profesor. Al no, por revés, supuesto que no, pues. necesitamos un mejor profesor, más amplio, más criterioso, más estudioso, más capacitado. Totalmente de acuerdo, pero resulta que tuvimos toda una dictadura y muchos años todavía en donde la formación de los profesores era ahí nomás, po. Acuérdate que la dictadura hizo que la carrera de profesor no fuera carrera profesional. Se mercantilizó todo el sistema, fábrica de profesores que no sé cuántos sabían, etcétera. O sea, eso dicen los profesores, nosotros los profesores además tenemos a veces actitudes, conductas que no son las más edificantes. Yo no sé a cuántos les pasó llegar al colegio lleno de ideas, recién egresado, y que venía un colega mayor y te decía, pero ¿cómo se te ocurre que vaya a pasar eso? Eso nunca se ha hecho aquí, esto se hace así y mejor, etcétera, para no decir directores, etcétera. Entonces todo eso hace del conjunto de una actividad tan espectacular, tan estimulante para los que tenemos vocación, como es ser profesor, un Tan desafío, ya, significativa, ¿eh? y tan En la significativa. transformación de vida de Claro. otras personas. Eso Un nos falta, desafío crema. extraordinario, Pero tengamos esperanza, como tú decías, que pero los por profesores supuesto, tenemos que tener paciencia y esperanza. Hoy día en Chile hay 400 liceos bicentenarios que están mostrando que a pesar de las dificultades, porque siempre van a haber dificultades, a pesar de las pesares, es posible hacer una educación más acorde con los tiempos y que haga sentido en nuestros jóvenes. Eso es fundamental, que sintamos que tiene valor ser educado versus estar en totalmente. la calle libremente. Otras preguntas interesantes que tú haces en el libro, este libro, La historia para la ciudadanía, que me gustaría que las pudieras responder. Tú dices, ¿a través de qué ejemplos históricos mostramos el valor del conocimiento científico, del arte en nuestra sociedad hoy en Chile? Bueno, ¿Cómo ponemos estos modelos? bueno, mira, Claudio Gay fue un naturalista francés que llegó a Chile el año 28. Cuando él llegó a Chile, vino a enseñar a un colegio, ya, pero lo contrató el Estado chileno para que explorara Chile e hiciera una historia natural de Chile, o sea, una geografía de Chile, para que elaborara mapas. Nada de eso existía, nada,
Nada, no existía mapa, no existía un catastro, un inventario de las riquezas de Chile, de las especies naturales. Claudio Gay, desde el año 28 hasta que se murió en los años 70, 1008, dedicó su vida a eso. Publicó una obra en 30 volúmenes. Como viajó por todo Chile, como conversó con medio mundo, como además sacó el significado del 7 colores, ¿ah? El primero en describirlo científicamente, al FIU, y otras cosas más, supo del folclore, de la historia aquí, escribió una historia de Chile, escribió una historia social de Chile, o sea que y hizo el primer mapa de Chile. Ese mapa que todos tenemos en la cabeza de norte a sur lo hizo Claudio Gay. Eso no existía. O sea, delineó Chile, inventó Chile y lo proyectó al futuro. ¿Y quién hizo eso? Un científico. Y después de él vino Domeyko, Filippi, Pisi, Cuadra, medio mundo. Ahí tiene un ejemplo absolutamente, a mi juicio, válido, un precedente concreto, elocuente, de lo que significa invertir en conocimiento, en ciencia, en saber. Podemos dar otro, pero ahí hay un... Está bueno el ejemplo. Aprovecho de decir que en el sitio web de la Fundación Futuro hay 70 maletas, que son, la idea de la maleta es que todo lo que es un personaje, tanto su mundo privado como su mundo público, su aporte, su grandeza y sus miserias, porque los seres humanos somos todos a la vez, de personajes chilenos del siglo XX y muchos del XXI ya muertos, que vale la pena mirarlo buscando estos ejemplos históricos, como a través del conocimiento, de la ciencia, del arte, podemos mostrar lo que ha sido nuestra sociedad. Otra pregunta es, ¿a través de quiénes representamos la riqueza de la heterogeneidad, el valor de la diferencia, y el papel de la historia y por lo tanto el papel del futuro? Bueno, hay muchos modelos, pues. Además de los científicos, bueno, mira, uno puede dar nombres propios, puede Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, o sea, Gabriela Mistral no es solo pececitos de niña, azulosos de frío, pues es una reflexión muy, muy elocuente, muy dura, muy crítica de Chile, que se supone que nos ayuda, ¿cierto? Bueno, entonces hay héroes, heroínas, modelos locales, no solo de regiones, provincias, comunidades, sino de comunas, a través de eso y a ir escalando hasta llegar a lo que nosotros en Chile tenemos como grandes modelos o héroes, pero ampliando el panteón de héroes, porque resulta que los héroes tradicionales, que serán muy importantes, pero ya parecen fósiles, oye. Yo escribí una columna por ahí por los años 2000, ya ni me acuerdo, héroes o fósiles, y hablaba de O'Higgins, de toda esa gente que es muy importante, pero ¿dónde están los héroes del siglo XX? ¿Dónde están los héroes del siglo XXI? O sea, los héroes que han luchado por los derechos humanos, que han luchado por darle voz a las mujeres, a las minorías. ¿Dónde están los jóvenes, los niños? ¿Por qué no tenemos estatuas, nombres con esas personas? Entonces, héroes hay por todos lados, pero hay que buscarlos y hay que saber colocarlos en el contexto y explicar por qué son modelos, porque esos son los héroes. Esto me lleva a una reflexión. La historia no es, como se habrán dado cuenta, no es para atrás. O sea, cuando yo estudio historia, no es porque yo quiero saber solo de lo que pasó, yo quiero saber de lo que está pasando y quiero proyectarme. Y como soy historiador, uso el pasado como materia prima, pero cuando yo hago una historia, cuando yo hago una historia que ha mostrado Magdalena aquí, es para pensar en el presente y en el futuro, no para pensar en lo que pasó, porque ya lo que pasó, pasó, solo que yo lo aprovecho. ¿Ah? Y desde ese punto de vista es muy, termino, muy fundamental en que seamos capaces nosotros de ofrecerle modelos, heroínas y héroes a nuestros estudiantes. La verdad es que ha estado súper interesante. Tenemos que dejar escuchar a los héroes del siglo XXI de 2023, que son los profesores. Y Soledad Álvarez de Concepción nos quiere hacer una pregunta o un comentario, y también quiero invitar a Jennifer Bozo de San Vicente. Soledad, ¿estás por ahí? Hola, sí, pero creo que Más no. fuerte, buenas. ¿Cómo? ¿Haces clase en Concepción dónde, Soledad? En Colegio Mozart Schul, que es un colegio de educación no muy tradicional, la verdad. Acá los estudiantes vienen con ropa de color
una escuelita en donde se fomenta más allá de lo académico, como el tema de la individualidad y las personas. Yo hago clases de historia, educación ciudadana y economía. Eso, bueno, comentarles que acá igual los chicos tienen alto, y las chicas, un alto capital cultural. Son en su mayoría hijos de académicos de la Universidad de Concepción, porque estamos al lado de la U de Concepción. Así que me pareció súper, lo que igual es la reflexión del formulario, lo que mencionaba don Rafael con respecto al tema del profesorado. Pensé que por un momento el no estar como en las aulas, como estamos la mayoría de los que pasamos bastante tiempo en el sistema, pensé que podía estar como un poco ajeno a aquello, pero me gustó mucho su crítica y su pensamiento con respecto al sistema de cómo nos valoran como docentes. ¿Ya? Eso como que quería mencionar. Y Gracias, Soledad. la verdad Suerte. es ¿Cómo que se llama tu liceo, tu colegio? Mozart Schul es Mozart un, Sur. sí, Gracias, suerte. Jennifer gracias. Mozo de San Vicente de Tahuatahua. ¿Está por ahí? Jennifer. Hola, sí, estoy con una señal un poquito mala, así que por eso tengo la cámara apagada. Ya, pero cuéntanos qué te ha parecido, qué reflexiones quieres hacer, qué te parece el rol de la historia hoy día. ¿Eres profesor de historia? Sí, siento que tenemos harto trabajo, porque como bien decía el profesor, trabajar ahora en estos momentos con el contenido de historia es súper complejo, porque ya el tema de entregar contenidos, cualquier persona puede entregar contenido. Entonces, como bien decía él, es importante darle un nuevo enfoque a lo que nosotros realizamos, que es la educación justamente en historia. Yo estoy hace muy poquito trabajando con el tema del chat GPT. Estoy como llevándolo al aula, trabajándolo en historia. No es fácil, pero siempre me ha gustado trabajar con el tema de las imágenes, la música, el arte, de hacer que los chiquillos de alguna forma, como son más visuales, de alguna forma hacer que el contenido sea más atractivo y también otra forma de aprendizaje. Ya hace muy poquito empecé a trabajar con el chat GPT. Entonces, Sí. cada vez que vemos conceptos en sala, que yo hacía dos cuadernos, un cuaderno que fuera como con conceptos y otro con el contenido. Entonces, cuando los chiquillos no entendieran, por ejemplo, eh, qué entienden por edad media, que ellos pudiesen ir específicamente a ese libro que ellos mismos habían escrito, ese cuaderno, y pudiesen irse al contenido y entender con la definición de ellos mismos, poder ¿Ya? entender y ir como complementando la materia. Entonces quedo con el chat GPT ahora, ya que el celular está muy inserto dentro de las salas de clase, es que de alguna forma, después cuando ya se va terminando la clase, les pido a ellos que busquen el contenido. Por ejemplo, de acuerdo a lo que vimos en la clase del día de hoy, si pueden buscar en el chat GPT qué les entrega con respecto a la definición de qué es edad media, por ejemplo. Y ahí, si ellos ven que hay alguna similitud con lo que se está pasando en clase o no, o qué quisieran poder complementar. Eso es como que estoy como recién ¿Te tratando está de ver yendo cómo... bien? Sí, sí, porque los chiquillos como son sumamente visuales y les gusta estar con el Ah, celular en la por mano, eso y que es hay a que lo que uno no... incorporar la música, la televisión, el cine, los Sí, documentales. sí, Genial. Felicitaciones y mucha suerte. gracias. Muchas gracias. Marcela está levantando la mano. Hola, sí, buenas tardes. Hola Un Hola. Marcela, gusto. ¿dónde hace clase? Yo hago clase en una escuela municipal de Estación Central, en una escuela básica, y soy educadora de párvulos. Ya. Eh, y desde esa mirada de la educación parvularia y desde la perspectiva de un ser humano común y corriente, además también quise participar en esta conversación, porque como puse en el chat, la historia debe ser para todas, transversalmente. La historia no puede ser, a mi juicio, algo que solo se pase contenido, ¿cierto? Como dijo don Rafael, de cosas que se sucedieron. Yo en la carrera, en el pedagógico, tuve como una asignatura historia
y discutía mucho con mi profesor de historia porque yo le decía, ¿para qué me va a servir a mí como educadora de párvulos saber una fecha? Si lo más probable es que esa fecha, si no la voy trabajando, como trabajan los profes de historia, ¿cierto? Constantemente, se me va a olvidar. No tiene sentido la historia en sí misma y como se conversó acá, tiene sentido el pasado en la medida que nos llevó hacia el presente y que nos conduce hacia el futuro. Lógico. Hicimos un trabajo muy bonito con los niños pequeños en un primero básico, porque además también soy profesora básica, hace unos años atrás que tenía que ver con mi fecha de nacimiento. De cada Yo cual. nací de cada cual, claro, de cada persona, de cada niño, y en relación a qué pasaba en el contexto nacional, qué pasaba, que su familia le contara cómo vivió no solamente su nacimiento, sino que en esa fecha lo que ocurría en el país, en el mundo, en su barrio, porque a partir de uno mismo como individuo también podemos hacer historia. Y somos lo que somos por todo lo que hemos vivido. Así es que eso, yo creo que la historia es muy apasionante en la medida que vivamos la historia, no que pasemos historia. Es Eso. verdad, ese concepto de pasar historia es el que aleja a los jóvenes de la historia, porque no le sienten ningún vínculo. He pasado toda esta materia, tengo este cuaderno lleno de Claro, información, lleno de pero fechas. Tienes toda la razón, desgraciadamente, gracias. Aida de la desgraciadamente, Fuente quería hablar también. Aida, ¿estás por Hola, ahí? buenas tardes. Hola, ¿Sí me cuéntanos, escucha? ¿dónde haces clase? Hola, hago clase en el Colegio Palmarés Oriente de Quilicura. Soy profesora de historia, ya había estado en otros conversatorios como el del cuidado del medio ambiente cuando hablé del humedal que nosotros tenemos acá. Pero ahora con respecto a lo que han dicho, ¿cómo podemos nosotros incentivar a nuestros estudiantes o que ellos adquieran la habilidad de comprender el proceso histórico? Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo hace 3 años atrás con el nivel de segundo medio la construcción de documentales, un proyecto interdisciplinario que va unido con arte y música, en el cual ellos tienen que construir también una melodía, pero a su vez entrevistar personas que están dentro, nosotros lo enmarcamos dentro de la dictadura y ellos eligen el tema a seguir. Violación a los derechos humanos, la Constitución del 80, el arco iris, la vuelta a la democracia, etcétera. Y ellos además deben hacer entrevistas. Entonces ahí nosotros generamos un punto importante porque ellos acercan a las otras generaciones, a sus padres, a sus abuelos, y hemos tenido una muy buena retroalimentación, es decir, este es nuestro tercer año y este tercer año fue maravilloso en comparación al primero. Eso quería compartir con ustedes. Buena idea y fácil de hacer porque también tenemos que buscar metodologías y alternativas que estén al alcance de nuestra cotidianidad. También levanta la mano Isabel. Tarde. Trabajo en el Instituto Santa María de Con tu San cámara, Carlos, región de Ñuble. ¿Está prendida la cámara? Sí, se Ahí aprendía. está, te vemos. Sí, sí. Trabajo en la región de Ñuble, San Carlos, ¿ya? Y yo quiero tomar la mirada esperanzadora del profesor Rafael. Llevo yo 37 años trabajando, practicando la docencia, ¿ya? Y a pesar de llevar ya 37 años, yo cada día estoy más enamorada de la docencia y de la historia. Yo siento que se nos ha hecho mucho más amigable el enseñar historia y el poder vivenciarla con nuestros estudiantes. A diferencia de hace, no sé, 20 años atrás, yo no sé, hablaba de Europa, era mucho más difícil darle yo la esperanza a mis estudiantes, ustedes van a llegar allá, ustedes van hacia allá. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un mundo global que los viajes están a la mano hoy día de muchas personas, entonces mis estudiantes también lo ven como una esperanza, el ver una civilización del pasado, pero que ellos van a ir, ¿y a qué van? A ver el pasado, les digo yo, no van a ver las cosas, no van a ir a un mall a encerrarse, no va, sino que si van, van a eso. Eso es lo primero que quería decir, y lo otro, que también la historia desde el punto de la vivencia, que es muy importante entregarle
la posibilidad del estudiante que él viva y conozca la historia a través de su familia. Yo antes hablaba también un poco de la territorialidad, de buscar yo en mi territorio dónde están los grandes líderes, dónde están los grandes próceres, dónde está la gente que ha formado mi comuna, que ha formado el colegio, que ha formado la familia de mi estudiante. Entonces yo también al acercar eso, son valores que les hemos ido agregando a nuestra asignatura, que son, yo no, para mí no tienen valor, ya que eso nos ha dado también el tiempo y que yo lo he ido, he visto el crecimiento que hemos ido teniendo como profesores de historia, y que hoy día también estamos de la mano de los valores, de las habilidades, reforzando mucho eso. Así que yo estoy encantada y soy una mujer con mucha esperanza, una profesora de historia con mucha esperanza. Qué Qué bien. bueno, vamos a Gracias. dejar la esperanza para, yo sé que hay otras personas que quieren hablar, yo tengo un compromiso con Rafael Sagredo de terminar a las 6:15, decirles, contarles que este conversatorio va a quedar desde mañana en YouTube, de manera que lo pueden ver porque ha estado bien interesante, quien quiera y usarlo en la sala clase, y contarles que también tenemos conversatorios con otros premios nacionales que están también en nuestro sitio web, como son, por ejemplo, Elizabeth Lira en Humanidades, Sonia Montesino también en Humanidades, Jorge Pinto en Historia, en Ciencia, Juan Carlos Castilla. Usen mucho del material que nosotros tenemos en nuestro sitio web, que ha sido hecho con mucho cariño, con el mayor profesionalismo, pensando en los profesores del siglo XXI. A mí me gusta hablar de eso. No somos los mismos profes que recurríamos al libro de Frías Valenzuela para preparar nuestra clase de historia. Hoy en día este conversatorio es una buena clase de historia. ¿Cuál es el rol de la historia aquí y cómo? Y quiero agradecer a Rafael Sagredo, que ha estado, a mi humilde juicio, muy sugerente, muy apropiado y muy entretenido, que es clave para que se produzcan aprendizajes significativos. Gracias, Rafael Sagredo. Gracias, Pichita, gracias a la Fundación y sobre todo a las personas que estuvieron presentes, hicieron preguntas, comentarios y les deseo lo mejor con la historia. A ustedes que están participando, que son profesores, rellenar el formulario y ojalá puedan recibir en sus hogares este libro maravilloso, Historias para la Ciudadanía, de Rafael Sagredo. Muchas gracias. Este es nuestro último conversatorio del 2023. Volvemos con nuevos bríos el 2024. Suerte en el fin de año, profesores. Descansen y listos para seguir trabajando con mucha paciencia y mucha esperanza. Yo le agregaría y mucho profesionalismo. Cuando hacemos las cosas bien, nos sentimos mejores y transferimos mejores experiencias. Buenas tardes, mucha suerte. Gracias por acompañarnos en Fundación Futuro.